Bien, hemos tenido una primera lectura en Isaías 12, el capítulo completo, y esa lectura tiene que ver mucho con la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Sukkot. Um, Sobre todo el versículo 3 dice, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Y eso era una repetición constante durante los 7 días de la fiesta de los tabernáculos. Cada día, cuando el sacerdote pasaba del estanco de Siloé, la piscina de Siloé, a el tabernáculo, al templo, al altar, cuando entraban ahí, él vertía las aguas y todo el mundo decía, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. No está de más decir que la piscina, el estanco de Siloé, no salva, ni sana, ni nada, ¿no? Pero era una representación de lo que sucedió en el tiempo de el Éxodo. Esta mañana hice una predicación con estos mismos textos, pero quería llegar a otra parte, ¿no? Cristo como una fuente de agua viva, un llamado a la humanidad que está sedienta. Y aquí vamos a ver una cosa muy importante. Quiero que os fijéis en lo que sucedió en el Éxodo. Vamos a ver aquí que durante 40 años Israel vagó por el desierto y en ese peregrinaje donde Israel vagó por el desierto durante 40 años, Dios estableció provisiones que apuntaban a Cristo. La primera de las provisiones es el pan del cielo, Éxodo 16. ¿Sabéis lo del maná, no? Dios proveyó maná a Israel durante 40 años como provisión. El maná caía cada mañana, un alimento que saciaba por horas, pero no libraba de la muerte. Y en Juan 6, Jesús lo reveló. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. El maná era sombra. Cristo es la sustancia eterna, el que verdaderamente da vida. Así que el maná era una sombra. El agua en la peña, Éxodo 17, 6 y Números 20, 11. El agua en la peña, Éxodo 17, 6 y Números 20, 11 dice así, que Moisés golpeó la roca y brotó agua para el pueblo sediento, después de quejarse, ¿no? No tenemos agua, nos sacaste aquí para morir. Pablo nos descubre el misterio en 1 Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4 nos dice que Cristo era la roca. Yo quisiera aclarar, por si alguien tiene alguna duda, de que no estamos, ¿cómo acusan de que nosotros alegorizamos el Antiguo Testamento? Pero es que si Cristo dice que Él era el maná, Él no está alegorizando, lo que está dando la interpretación correcta en cuanto a el maná. Él es el verdadero maná, sin quitar el hecho histórico de la provisión de Dios. Él es el la verdadera peña. Cristo es la peña de Oreb, el agua que brotó de la peña, y Pablo nos lo descubre. Esa roca es Cristo. Y dice Juan, en Juan 19:34, ¿sí? Que cuando el agua, Jesús fue traspasado, salió de su costado agua y sangre. ¿Sí? Agua y sangre. Y es extraño, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, ¿qué pasa? Bueno, si hay términos médicos para esto, ¿no? Pero no voy a entrar en esos detalles. Lo que sí es cierto es que Jesús es la roca de la eterna salvación. Y luego también vemos Jericó. Jericó. ¿Y qué representa? ¿Qué tiene que ver Jesús con Jericó? ¿Dónde vemos a Jesús en Jericó? Pues nada, durante 40 años el pueblo
transcurrió, vagó por el desierto durante 40 años, pero en Jericó tuvieron 7 días de marcha, ¿sí? 7 vueltas alrededor de los muros, y al cerrar la trompeta los muros cayeron y el pueblo entró al descanso. Eso es Cristo. Él es el verdadero descanso. No tenemos que dar 7 vueltas alrededor de Jericó. Él es nuestro descanso. Las 7 vueltas simbolizaban el fin del errar, pero Israel solo alcanzó un descanso temporal. Jesús, en el 7º día de la fiesta de los tabernáculos, tras 7 vueltas de rituales al altar, porque eso es lo que estaba sucediendo el 7º día, cuando ahora que pasemos al texto vamos a ver que dice en el 7º día, en el último día de la fiesta, ¿no? Entonces Jesús se levanta y grita: basta de vueltas, venid a mí. Estaba diciendo que esas vueltas eran solamente una sombra, esa representación de las 7 vueltas de Jericó por haber vagado durante 40 años en el desierto y luego entrar en el descanso. Eso era sombra, que Él es la realidad. Venid a mí y bebed. Yo soy el verdadero descanso, como dice Mateo 11:28. Y luego ya nos encontramos aquí en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta del Sucot, de las enramadas, no sé, tabernáculo, Sucot, enramadas, todo implica que es una sola fiesta. Habían 3 fiestas en Israel que Dios había establecido. Una de las fiestas era Pentecostés. La otra fiesta era los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas. Y la tercera fiesta era, ¿cuál? Tabernáculos. No, Pentecostés es una, tabernáculos es la otra. ¿Y cuál es? Exactamente, la Pascua. ¿Sí? 3 fiestas que el Señor estableció en Levítico 23. 3 fiestas en las cuales el Señor manifestaba a través de esas fiestas una sombra de una realidad mucho mayor. ¿Cuándo se cumplió el Pentecostés? Cuando el Espíritu Santo vino sobre toda carne. ¿Cuándo se cumplió la Pascua? Cuando la roca iba a ser traspasada, golpeada y traspasada y derramar su sangre carmesí para la remisión de los pecados. ¿Y los tabernáculos cuándo se cumplen? Cuando uno llegó a Cristo por medio de su Santo Espíritu y nosotros nos convertimos en morada de Dios, en ríos de agua viva. Entonces son 3 fiestas que fuera del simbolismo de la realidad que representaban para los antiguos, para los padres, para los profetas representaba alguna cosa más. Y para los apóstoles llegó la consumación de todas esas fiestas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que durante 7 días, en la fiesta de los tabernáculos, Jerusalén se convertía en una ciudad de enramadas. Imaginaos que os ponéis, no sé, un edificio alto aquí y veis toda la ciudad, toda esa parte visible del casco antiguo, lleno de ramas. Ramas por todas partes, todo tipo de ramas, ¿sí? Recordando los 40 años de peregrinaje en el desierto donde Dios preservó a su pueblo. Eso es lo que era la fiesta de los tabernáculos, una fiesta de conmemoración. Y en este escenario, la religión, el judaísmo, la religión externa había alcanzado su máxima expresión. Ya se había agotado, ya no satisfacía, ya era una fiesta común, una fiesta a la que no tenía, se había convertido en algo sencillamente ritualista. Entonces, cada mañana una procesión encabezada por el sumo sacerdote, ¿sí?, descendía al estanque de Siloé, recogían el agua de oro, el agua en una vasija de oro, llegaban al templo por la puerta del agua, por eso se le decía la puerta del agua, porque era
una puerta por donde venía el agua, pues fueron muy originales, como decir Casa Blanca, la Casa Blanca, pues eso, es la puerta del agua, y pasaban por ahí entre toques de trompetas y el canto del Halel, que es el Salmo 119, 113 al 118, el canto de Halel. Eso es una tradición. Y el agua se vertía sobre el altar, mientras la multitud recitaba este texto de Isaías 12:3, sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Y he aquí la imagen de la sustancia eclipsado por la realidad. Toda esa sustancia, toda esa imagen, toda esa sombra, toda esa visión que tenía el pueblo alrededor, viendo al sacerdote pasar por la puerta del agua y venir con el agua, golpear la roca y el agua vertir sobre el altar, y luego todo el mundo cantando, sacaréis aguas con gozo de la fuente de salvación. ¿Tú imaginaos todo eso? Si la provisión física de Dios en el Meribá, todo esto que era una imagen, pero también esto representaba una provisión futura. Todos ellos estaban esperanzados en esos rituales. Había algo real en esos rituales, pero que no era el ritual en sí mismo, no era el fin. Había algo mucho más allá, y los profetas ya lo habían proclamado. Esta mañana leyendo Ezequiel 47, que habla sobre los dos ríos que fluyen de dentro del templo, uno al oriente y otro al occidente, y decía que pasó el varón, me llevó, y cuando a 1000 codos había, el agua me llegaba, empezaba a fluir el agua y el agua me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 1000 y el agua me llegaba a las rodillas. Y midió otros 1000, me llegaba a la cintura, y después midió otros 1000 y ya no podía. Tenía que pasar a nado. Y se devolvió por el sitio, y las aguas llegaban al mar grande, o sea, al Mediterráneo, supongo, y llegaban a ese mar grande, y estas aguas cuando tocaban ese agua, y todas las personas que se bañaban en ese mar grande que había sido tocado por ese agua, eran sanadas. Y las orillas de ese mar, y a las orillas de ese gran río, era reverdecido. Salmo 1. ¡Qué maravilla! Pero era una profecía. Y Jesús, en medio de todo eso, por medio que el ritual fuera espectacular, ¿sí?, y fuera glorioso, eso no podía saciar el alma. Por eso cada año lo hacían, y lo volvían y lo repetían, y lo hacían cada año para ver si satisfacía a esa gente. Y es aquí, en ese telón, en que Jesús viene y se levanta y nos muestra que es más que un maestro, sino que es también el antitipo que se esperaba, y Él es el cumplimiento de toda esperanza judía. Él no es parte del cumplimiento, Él es el cumplimiento de toda esperanza judía. Él era el cumplimiento de toda la esperanza de Israel. Todas las sombras del Antiguo Testamento, el maná, el agua, la roca, la verdadera Jerusalén, el verdadero Israel, la verdadera descendencia, se cumplen en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces imagínate tú esta escena. Jesús, 7 días de fiesta, 7 vueltas al altar, el último día, y al terminar el agua derramada sobre la piedra se evapora bajo el sol. Eso es lo que pasa. Ponen el agua sobre la piedra y luego se evapora bajo el sol. El ritual concluye y tú sigues seco. Y ahí viene Jesús y levanta la voz. Dice Juan, capítulo 7, versículo 37 en adelante. Dice, mas el último día, el día grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Perdona, no es que...
Estoy un poquito mal de la garganta. Venga a mí y beba. Eso es lo que viene nuestro Señor Jesucristo y dice en el versículo 37, en el último día de la fiesta. El último día, como venía comentando sobre la fiesta de los tabernáculos, tenemos que entender realmente qué sucedía en esa fiesta para poder entender lo que significa que Jesús dijera estas palabras. Estas palabras que el Señor Jesús menciona aquí adquieren significado cuando nosotros entendemos lo que significa ese último día en la fiesta de los tabernáculos. Ese último día era el día de gozo, de alegría, donde todos decían, ven y bebe de las fuentes de las aguas, y recordando todo ese pasado. Y Jesús viene y les dice, venid a mí. Se levanta, se puso en pie y clamó diciendo, venid, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar? Como por ejemplo cuando tú estás sediento y no sabes cómo ponerlo en este contexto en el que nos encontramos hoy en día aquí en el siglo XXI. Venid, el que tenga sed, venid y beba. Habéis visto cuando los padres, ¿no? Que repetimos nuestro ritual diario, que nos levantamos temprano en la mañana, preparamos el desayuno, llevamos a los niños al niño al colegio porque el otro se va solo, en el caso mío, o a trabajar, o a recoger, a cenar, a dormir. Tenemos todo ese ritual todos los días, ¿sí? Y el domingo te vienes a la iglesia, te sientes como otra semana igual. 7 vueltas a la rutina, 7 días haciendo lo mismo, pero el corazón sigue sediento de propósito. O el joven que busca en las redes sociales, está ahí en las redes sociales buscando, desliza el feed, tú sabes, haciendo, ¿cómo se llama? Zapping, o bueno, en el teléfono es scrolling, haciendo scrolling, buscando validación, un like, un comentario, algo por el estilo, y como si cada notificación fuera un sorbito de agua. Y luego apagas el teléfono, cierras la pantalla y la sed es mayor. Y quieres volver a abrir para que tengas ahí satisfacción, una vasija rota. Sí, es como el agua salada de aquí del Mediterráneo, ¿no? Parece abundante, pero cuanto más bebes, más sed tienes. El creyente, esto nos toca a nosotros, que viene todos los domingos a la iglesia, que confunde religión con relación, asiste al culto, canta los himnos, da su ofrenda, pero su vida espiritual es como una enramada de Sucot. Es como una enramada de Sucot, verde por fuera, pero vacía por dentro. El ritual no sustituye el encuentro con Cristo. Así somos muchos creyentes. El ritual, vamos a la iglesia, prestamos, oramos, cantamos, sí, pero somos como la enramada, bonitos por fuera y vacíos por dentro. Pero Jesús eligió ese momento, cuando el rito había agotado su poder, y utilizó una palabra griega. La palabra es ekraksen, gritar, como gritar con fuerza desde adentro, gritar, clamar, lanzar una proclama, ¿sí? Que sacude todo el templo en ese día. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vemos aquí que él no puso a decidir a la gente entre él y otro ídolo. Él puso a decidir entre ese ritual muerto y el verdadero, la realidad que representaba ese ritual. Es que estaban todos callados, estaban viendo el ritual, y de pronto se levanta Jesús, como dije yo esta mañana, como cuando el Papa está predicando en el Vaticano, ahí en toda la plaza de San Pedro, y diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de pronto viene Jesús y dice, venid a mí, los que estáis sedientos, venid a mí, y el que tenga sed, que venga y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imaginaos eso. Él elige el momento cuando la religión se ha agotado, cuando luego ya después de todo ese evento tendrían que volver a comenzar el año que viene.
la próxima fiesta de los tabernáculos repetiremos la misma emoción. Y él dice, no, hay una invitación. Primero, beber, ¿cierto? Venid a mí y luego venir y luego beber. Primero beber, luego fluir. O, sí, la palabra es fluir, ¿no? Cuando el río fluye, sí, el río fluye. Es que esta palabra, yo a veces pienso que la palabra fluir suena como bastante mística. Entonces, procuro no usarla, pero es la palabra correcta, fluir. Cuando el agua corre, el agua fluye. Entonces, fluir es la palabra correcta, ¿no? Entonces, es una invitación universal, pero también es una invitación exclusiva. La invitación es a todo, ¿sí? Es lo que dice aquí. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces es una invitación universal, pero también es exclusiva. No exige moralidad previa, no, no dice que si tienes que ser del linaje X, no te pide méritos y solo exige la necesidad. Solo exige necesidad. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús no dice, ven y sirve. Dice, ven y bebe. Y de tu interior fluirán ríos. Ven y bebe. Que te está llamando a que bebas primero. ¿Sí? Es como, imaginaos un padre todo agotado, cansado, viene y coge un vaso, ¿sí? Quiere dar bendición a sus hijos o vecinos y sin haberse saciado de Cristo antes. ¿Os ha pasado? Es como cuando uno trata de darle agua a alguien con un grifo que no sale agua. ¿Y cómo puedes bendecir a alguien si eres como un grifo seco que intenta llenar vasos que no se van a llenar? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir primero a la fuente. Tienes que ir a Cristo. Tienes que sentarte a los pies del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, y luego estudiar su palabra en silencio, en comunión, oración, en adoración, aunque sean 5 minutos al día, y luego ya tú puedes ir tranquilamente, después que has bebido, y bendecir a otros, darle agua a otras personas. Y luego, claro, primero beber y luego fluir. Entonces, cuando bebes de Cristo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando tú bebes de Cristo? Cuando crees en Cristo, cuando bebes en Él, te conviertes en una fuente, en un canal, en un río, en un torrente, como podemos decir aquí, en un torrente, te conviertes en un torrente, ¿no? Pero tienes que primeramente ir a la fuente para poder luego fluir. Entonces, ¿qué sucede cuando tú vas a Cristo primeramente? ¿Qué sucede cuando tú vas a Cristo primeramente? Tú llegas y bebes de ese agua. Bebes de ese agua, tienes un tiempo con el Señor, aprendes de Él, meditas, oras y estás con el Señor. El que tenga sed, eso quiere decir el que necesita, el que tiene necesidad. Si tú no tienes necesidad, pues este no es el sitio para ti. Pero si tú tienes necesidad de Cristo, tú vendrás a Él, te pondrás a sus pies, aprenderás de Él y después la paciencia que brota al corregir a tu hijo no vendrá de tu fuerza, vendrá del Espíritu que mora en ti. La palabra de consuelo a un vecino no será tu sabiduría, sino que el Espíritu Santo utilizará tus labios. La generosidad espontánea no será tu mérito, sino que el río se está desbordando. Entonces es cuando tú haces las cosas para la gloria y la honra de Dios, porque está fluyendo desde ti un río de agua viva. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Deja el ritual. Yo soy la realidad. Ven a mí y bebe, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Entonces yo quisiera preguntarte, hermano, esta semana identifica tu cisterna, identifica en qué estás enfocándote en tu vida, ¿sí? Mira, por ejemplo,
en el cuidado de mis hijos, en compararte con otras familias en Instagram, qué sé yo, no sé, cosas que tú creas que para ti son satisfactorias. Y dile, Señor, mira, estas cosas no me llenan. Ven, Señor, lléname tú, enséñame. Por otro lado, tienes que anotarlo. Yo antes tenía la costumbre de tomar el móvil cuando me despertaba y veía, me actualizaba. Ahora lo apago o lo guardo con la Biblia abierta en el móvil. Antes de dormir, lo hago porque lo primero que quiero hacer, en caso de que agarre el móvil, sea que cuando abra la pantalla aparezca un versículo bíblico. Eso es lo primero que hago. Mi esposa lo apaga directamente, así que no tiene ese problema, pero yo, para evitarme ese problema del móvil, lo que he cogido es, lo apago ya con la palabra de Dios ahí, y al despertar, me despierto y digo, Señor Jesús, voy a leer tu palabra. Entonces lo primero que hago es leer lo primero que encuentro de lo que había guardado en la noche anterior para cuando me levante. Luego estamos haciendo un devocional todas las mañanas y ya sigo ahí. Pero es un acto de reconocer nuestra necesidad. Es una necesidad que todos tenemos. Tenemos que ir a la fuente, a Cristo Jesús. Y entonces también después que bebemos, después que recibimos, después que vamos a Jesús, después que bebemos, ¿qué sigue? El que tiene sed, tiene sed, vas a Jesús y luego bebes, ¿sí? El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus ríos de agua viva correrán desde su vientre, desde su interior. Entonces, ¿qué sucede cuando tú llegas a Cristo? Cuando tú cada día te acercas al Señor y bebes de Él, que de tu interior correrán ríos de agua viva. Entonces tú empiezas como un río a fluir. ¿Sí? No eres un embalse, eres un río. El embalse, el agua se estanca y se queda en el embalse. Tú eres un río. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucederá cuando tú eres un río? Pues oye, el agua va a ir hacia otros. Vas a compartir el evangelio. Si Dios te dio paz en esa semana, comparte tu paz con alguien que ha tenido ansiedad. Seguramente sabéis a personas que tienen ansiedad. Si recibiste perdón de parte de Dios, entonces perdona a quien te hirió. No importa que lo hagas en secreto. Si el Espíritu Santo te recordó tu valor en Cristo, quién eres tú en Cristo, oye, coge a tus hijos y dile, te amo. No porque te merezcas el amor, sino porque yo te he engendrado. ¿Sí? Esas son cosas que fluyen de un corazón que va a la fuente de agua de vida. No tenemos que ser egoístas. Nadie se salva por admirar la fuente. ¡Ay, qué fuente tan bonita! Nadie se salva, solo se salva quien bebe de ella. Nadie se salva por admirar la fuente, solo se salvan los que beben de ellas. En definitiva, la respuesta y la promesa de nuestro Señor es sobrecogedora. El creyente no solo recibe satisfacción, sino que se convierte en un instrumento de bendición. Por eso, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y de su interior, de su coilía, se dice aquí, desde lo más profundo de su ser. Hay una distinción. Eres un río, no un estanque. No eres una cubeta, eres un río. Los ríos no se quedan quietos, los ríos fluyen y bañan lo demás. Bañan a tu vecino, bañan a tu vecina, a tu compañero de trabajo. La palabra del Señor va fluyendo en ti hacia otras personas. Bendición. Somos llamados para hacer bendición. Luego vemos aquí, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre.
Y aquí viene el fundamento doctrinal. Aquí el apóstol Juan nos está dando un fundamento doctrinal. Nos está diciendo Espíritu y cruz. Esto dijo del Espíritu que había de recibirlo, pues aún no se había dado el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces vemos aquí Juan, el intérprete divinamente inspirado, nos explica que esto se refería al Espíritu Santo. Se refería al Espíritu Santo que habíamos de recibir. Pero añade una nota de rigor teológico, fijaos. ¿Sí? Porque Jesús aún no se había dado el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sí? Vale, entonces en esta nueva etapa, en este nuevo pacto, en esta nueva dimensión de morada interna, hasta que Jesús no fuera glorificado, no iba a haber Espíritu Santo. Aquí la pregunta, entonces, ¿cómo actuaba el Espíritu Santo en la antigüedad? ¿Cómo actuaba el Espíritu Santo en la antigüedad? Pues veámoslo como una dimensión. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre hombres seleccionados para tareas específicas, como Moisés, cuando estuvieron todos en la congregación y empezaron a profetizar, y luego habían otros por fuera que no habían ido a la congregación, no se habían congregado y estaban profetizando, uno de los siervos de Moisés le dice, Josué, le dice, oye, que están allá, están profetizando ya y no están en la congregación. Y dice Moisés, déjalos, no te dé envidia, ya quisiera yo que todos profetizaran como yo. Entonces venía sobre hombres seleccionados para tareas específicas, pero el Espíritu Santo, tras la glorificación en Cristo, mora en cada creyente de forma permanente y de manera orgánica. Guardaos eso de forma permanente y orgánica. Está contigo, está en ti y obra a través de ti. Segundo, la naturaleza. Había manifestación de poder externo y temporal. Y en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, ríos de vida que fluyen desde el vientre de la persona que ha creído en Cristo Jesús. Luego, ¿cuál era la base legal? La base legal en el Antiguo Testamento era la promesa y la sombra del sacrificio. Y en el Nuevo Testamento es el cumplimiento, la obra consumada, muerte y resurrección. Eso lo vemos en ese pedacito. Pues aún no se había dado el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. No hay Pentecostés sin Calvario. ¿Entendéis? No hay Pentecostés sin Calvario. La glorificación de Jesús, su nacimiento, su muerte, su resurrección y su ascensión es la base legal para que el Espíritu Santo viniera y estableciera su residencia en pecadores como nosotros. Sin la cruz, el río estaría seco. Sin la cruz de Cristo nosotros estaríamos secos, muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es importante que entendamos que Jesús no está haciendo una alusión a que, yo soy el profeta, yo soy el Cristo. No, está diciendo, yo soy la realidad de esas sombras, y el que cree en mí, ¿sí?, de su interior correrán ríos de agua viva. Era la realidad frente a las sombras. Él nos puso no a decidir entre un Mesías y otro. Él solamente puso a decir entre un ritual y una realidad. ¿Qué escogerías? ¿Qué escogerías tú? Y entonces viene lo inevitable. Hay división, hay disensión. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 40, perdón? Entonces muchos de la multitud, oyendo este dicho, decían, verdaderamente este es el profeta. Vale, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Mas algunos decían, ¿acaso viene de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo viene de la simiente de David y de la aldea de Belén? ¿De dónde era David? Así que había disensión entre la gente por causa de él, y algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. Entonces vemos aquí 4 tipos de personas. Los convencidos, que yo creo que son el remanente, creyeron que él era el profeta, que él era el Cristo, ¿no? Aquellos que fueron movidos por el Padre para reconocer a Jesús como el profeta, de Deuteronomio 18. A Cristo son los sedientos que han bebido y que formarán el núcleo
de lo que compondrá la iglesia del Pentecostés. Estoy completamente seguro que es así. Era un grupito pequeño de que creyeron que Jesús era el profeta. Luego estaban los contrarios. ¿Quiénes eran los contrarios? Sí, aquellos que usan la teología como un escudo contra la verdad. Citan que el Mesías debe salir de Belén, de Belén de Efrata o sea, Miqueas 5:2. Y luego dice, para burlarse de Jesús, no, este es de Galilea, ¿no? Pero eso era una ignorancia voluntaria, era algo que ellos podían haber averiguado y no lo hicieron. No investigan porque no querían ser confrontados. Eso era sencillo. Y luego vienen los confundidos, los alguaciles. ¿Sí? Esto lo vemos después del versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y esto le dieron, ¿por qué no lo habéis traído? ¿Por qué no lo trajisteis? Y ellos dicen, los alguaciles respondieron, nunca un hombre ha hablado así como este hombre. Esto estaban entre el limbo de la admiración y la rendición. ¿No? Uy, que he hablado demasiado bien. Imagínate, casi me convence. ¿No? Sin embargo, ellos estaban bajo autoridad de los líderes del templo. Y luego están los acomedidos. ¿Quiénes eran los acomedidos? Pues Nicodemo. Nicodemo dice, era el buscador honesto, ¿no? Aquel que, aunque todavía no se declaraba plenamente como siervo de Jesús, ¿sí? Usa la ley para defender la justicia. No para defender a Jesús en el momento, sí, sino para defender la justicia. Pues la ley dice así, dice aquí Nicodemo, ¿no? No dice la escritura, el versículo 42, versículo 50. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre sin que primero lo oiga y entienda lo que ha hecho? Entonces Nicodemo entiende, pero él no se moja, en otras palabras. Pero él se vino a mojar a partir del capítulo 19 al pie de la cruz, cuando finalmente abraza a su Salvador. Pero aquí no se estaba mojando. Esos son los 4 tipos de personas. Entonces yo te pregunto, amado hermano, ¿en qué situación te encuentras ahora? ¿Cómo estás tú? ¿Eres cisterna rota? ¿Eres una vasija? ¿Eres un cubo, un vaso? ¿Qué eres? ¿Cómo fluye el Espíritu Santo a través de ti hacia los demás? ¿De qué beneficia el Espíritu Santo a ti, a los que te rodean? ¿Cómo el Señor Jesús dice, de su interior correrá ríos de agua viva? ¿Sientes esa necesidad? ¿Sientes esa necesidad de salir y fluir hacia los demás como un río? ¿Sabéis que en Mallorca dice que hay torrentes, hay ríos, ¿no? Pero la única manera que nosotros veamos un río en Mallorca es cuando llueve. Cuando llueve arriba, los torrentes se llenan. Cuando el río se seca, cuando deja de llover, no hay torrente. Entonces la única manera que el río fluya, que haya agua, es que nos acerquemos a la fuente de arriba. Si tú no te acercas a Cristo en convicción, en fe, en humildad, tú no vas a fluir hacia los demás. Tu palabra no tendrá sentido para las otras personas. ¿Por qué? Porque primero tienes que acercarte a la fuente. Te tienes que acercar a Jesús. Si no, seremos como los judíos en ese tabernáculo, en esas fiestas de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, en ese templo con ramas, y viniendo a la iglesia, ofrendando en la iglesia, haciendo buenas obras dentro de la iglesia, sirviendo en la iglesia de alguna u otra manera. Pero ¿sabéis qué? Una religión muerta. Si tú no compartes tu fe con los demás, venid a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí. El viernes fuimos y me alegró mucho ver a Arnulfo, que tenía una muela sacada, y con toda y muela sacada, aunque le sangraba la boca, estuvo hablando, dijo, bueno, he hablado lo que he podido y tal, pero tenía sangre en la boca. Puede decir que por hablar le salió sangre hasta de la boca. Y también a Germán, que también estuvo compartiendo el Evangelio, que de verdad fue de gozo, la verdad.
Y estaba fluyendo los hermanos, estaban compartiendo el Evangelio. Hermana Inés, madre mía, qué vergüenza me doy al compararme con la hermana Inés. ¿Cuántos años tiene la hermana Inés, Leonid? 84. 84 años, madre mía, y cómo fluye el Espíritu Santo a través de ella. Entonces, escucha este llamado final. El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, dice Apocalipsis 22:17. Venid a Cristo, venid sinceramente, venid realmente a Cristo, venid a Él y abandonad todas vuestras fatigas. Yo sé que tenemos cosas en el mundo, tenemos tantas cosas pero todas esas cosas nos van a fatigar. Cristo nos satisface. No importa lo que tengamos por el mundo, pero Cristo nos va a satisfacer. Tenemos que abandonar todas esas cisternas rotas que llenan nuestra vida, porque nos llenan y nos secan y seguimos con necesidad, con hambre, con sed, con todo. Solo Cristo satisface nuestros vacíos. Si aún no crees, si no has bebido de Cristo, deja de estar girando, deja de estar dando vueltas por el mundo, por pozos secos. Ven, como dice el Señor Jesús, ven a mí, tú que cuidas a otros, pero que nadie te cuida. Ven, tú que trabajas sin descanso. Tú que amas a tus hijos, pero olvidas amarte en Cristo. Jesús es el pan que no caduca, el agua que no se evapora, el descanso que termina toda vagancia, todo vagabundeo, toda caminata por el desierto de este mundo. Ven a Cristo. Y si eres cristiano, si ya has bebido, el Señor Jesús te dice, no guardes el agua para ti. Sé un río, no una cisterna. Que tu vida, aunque sea con gestos pequeños, tu vida, sinceramente, con gestos pequeños, fluya a un mundo que se está muriendo sin Cristo. Tienes que ir a proclamar la palabra del Señor, porque el Señor te va a pedir cuentas. Todas las palabras que el Señor Jesús, parábolas, la de los talentos, la de aquellos que vinieron y guardaron y negociaron y se multiplicó, y hay uno que cogió el talento y lo metió en la tierra porque sabía cómo era el Señor de tacaño o de duro, o cómo era el Señor, y yo prefiero guardármelo para mí, guardarlo, lo escondo, y cuando venga el Señor se lo devuelvo. ¿Eres de esos? Entonces entrega tu talento a alguien que produzca. Son palabras duras, pero son palabras del Señor. Tenemos que acercarnos a la roca de la eternidad. Tenemos que humillarnos, tenemos que procurar sinceramente que de nosotros fluya el Espíritu Santo hacia los demás, que podamos, son detalles pequeños, compartir una palabra, estudia la palabra del Señor y compártela a alguien. Todos los que están fuera necesitan de Cristo. No hay ni uno que no necesite. Todos necesitan de Cristo. Algunos son escogidos. Nosotros no sabemos quiénes son. Algunos serán condenados, pero tampoco lo sabemos. Pero la labor de la iglesia es proclamar el Evangelio para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el Señor llamará a su pueblo a través de ti. Y tú serás bendición para otras personas. El Señor se apiade de nosotros y que veamos esta fiesta de los tabernáculos como algo del pasado antiguo y que no va a volver, porque tampoco va a volver el templo, porque el templo es Jesús y nosotros somos piedras vivas en Cristo Jesús. El Señor nos bendiga. Amén.